¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Bajo Recinto, aquí en la pantalla de Diputados Televisión. Hoy tenemos el honor y el orgullo de recibir al señor Eduardo Menem, ex senador nacional, presidente de la Convención Nacional Constituyente del año 1994 y quien fue también presidente durante 10 años provisional del Senado. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por invitarme. Para nosotros es un placer poder tener su testimonio, y cuando lo veía ingresar aquí al Bajo Recinto pensaba, ¿no? ¿Qué es lo que se siente con una vida política tan extensa, volver siempre al Congreso? Bueno, en el Congreso estuve 22 años, en el Senado, así que siempre venir al Congreso para mí me trae muchos recuerdos de los otros colegas que conocí. Algunos ya no están, de los empleados, de los periodistas que estuvieron en ese tiempo. O sea, me trae buenos recuerdos de a donde desarrollé mi labor parlamentaria con mucha vocación, con mucha dedicación, con tiempo completo. Así que siento mucha alegría siempre que vengo a esta casa. En algún momento he leído alguna declaración suya que hablaba de que un poco cambiaron el rumbo de lo que eran, por ejemplo, las sesiones. Eran otros tiempos. Primero que estaba más presente el bipartidismo. En segundo término había como otra cultura política que se ha transformado en los últimos tiempos. Por lo menos en el Senado había otro tratamiento entre los propios senadores, la presidencia, había otro clima, no de tanto enfrentamiento como hay ahora. Creo que había más diálogo. Más diálogo. Y el diálogo era un diálogo más civilizado, sin improperios, sin insultos, ¿no? Bueno, diputado siempre un poco más movido, ¿no? Claro. Yo le estoy hablando de mi experiencia en el Senado. Totalmente. Pero bueno, en general yo creo que era así. Ahora, fíjese que en el Parlamento de Brasil, de Brasilia, sí, está en Brasilia, que lo diseñó Niemeyer, famoso arquitecto brasileño, cuando hizo el Congreso, puso arriba del edificio dos medio esferas, ¿no? Una sobre la Cámara de Diputados, que es una esfera para arriba. Muchas gracias. Una esfera que mira para arriba, que quiere decir que es lo más popular, lo más, a donde se discute más, que tiene otro tipo de trascendencia. Y el del Senado, la esfera está para abajo. Para abajo. Que significa mayor reflexión, mayor estudio, más tranquilidad. Ese es un poco lo que representan las dos cámaras, ¿no? Totalmente. ¿Y a qué le atribuye ese cambio un poco cultural también de lo que está viviendo el Congreso y que, bueno, es tal vez un poco diferente, como dice usted, a la época cuando le tocó ser senador? Bueno, es un cambio cultural que se produce, bueno, porque hay nuevas ideas, algunas no me gustan. Han proliferado los medios de comunicación como el celular, que en mi tiempo no había. En los años en el Senado empezó a haber a fines de los 90 recién. Y bueno, cambió la forma de hacer política. Porque nosotros entendíamos la política como una forma de solucionar los conflictos, porque alguien dijo que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Yo no digo que es la continuación de la guerra. La política significa, gente que lucha por el poder, para asumir el poder, para llegar al poder. Y los que están en el poder luchan para conservarlo.
¿no? De ahí es ese intercambio que hay, pero esa lucha tiene que ser civilizada, Claro. con respeto, porque cada uno de los legisladores representa, primero que hay una familia detrás, y después que hay una provincia. Claro. El que está al frente no está ahí designado a dedo, está designado, elegido por el pueblo de su provincia. Entonces, si no lo quieren respetar al legislador, respeten por lo menos a la provincia. Claro. Así que esas deben ser las normas de trato. Y está bien, al final predomina la mayoría, es una regla de oro de la democracia, pero la mayoría no tiene derecho a hacer valer su número para privarle de derechos a la minoría. Claro. Por ejemplo, la mayoría no podría decidir prohibirle la palabra a alguien que quiere hablar, Claro. ¿no? Eso es fundamental. El respeto, digamos. Claro, ¿no? Y además, de acuerdo a las reglas del Parlamento, los reglamentos, todos tienen iguales derechos. Totalmente. A veces los presidentes de bloque o los autores de proyectos tienen un poco más de tiempo, pero todos tienen derecho a expresarse. Y todos tienen, en el momento de votar, todos tienen igualdad en lo que hace a los votos. Un legislador, un voto. Claro. Y el respeto es por igual a todos. Puede haber un diputado o un senador que tenga 10 o 15 años de antigüedad y otro que recién entra. Todos tienen igual derecho a presentar proyectos, a hacer peticiones, a poder hablar. Todos tienen igual derecho. Usted ha logrado, más allá del voto de la gente, estar aquí en el Congreso durante 22 años. Sí. Es un poco esa la exigencia que usted tenía para poder sostenerse y la convivencia, sobre todo, ¿no?, con los legisladores. Sí, yo he tratado siempre de mantener ecuanimidad cuando estaba en la presidencia, tanto acá en el Senado o después en la Convención Constituyente, tratar por todos los medios de ser ecuánime. Es decir, no hacer distinción, no hacer discriminación de partido político, mucho menos con el que me eligió a mí. Claro. Entonces, eso tiene mucho valor. Y en caso de duda, por ejemplo, para conceder la palabra, si había alguna confusión, ¿no?, yo siempre le daba preferentemente al opositor antes que a alguien de mi bloque, porque yo tenía la presidencia y tenía que ser justo con todos. Claro, y eso hacía un poco el equilibrio. Sí, claro. Bien. Además, en las sesiones que había un poco que eran un poco complicadas por las discusiones, y había varios que pedían la palabra al mismo tiempo, yo procuraba darle la palabra al más tranquilo, al más calmo, Claro. para poder suavizar el debate, no a los más exaltados. Después les daba la palabra, pero primero a los más tranquilos. Tenía como esa balanza Claro. de saber equilibrar. Sí, sí. Bien. Bueno, no por nada fue durante 10 años presidente provisional del Senado. Sí, es una experiencia muy grande, porque además, cuando el vicepresidente Duhalde renuncia a la vicepresidencia para ir de candidato a gobernador de Buenos Aires, en el cual es elegido, yo estuve 4 años al frente a cargo de la vicepresidencia. Exacto. Y además a cargo también en ocasiones de la presidencia de la Nación cuando viajaba el presidente. Así que también desde la presidencia provisional ejercía esos cargos. Bueno, ahí qué responsabilidad, ¿no? Claro. O sea que a mí la experiencia que tuve en el Senado la pude aplicar también en los otros cargos que tenía que ejercer. ¿Sabe Y a usted? mí, por ejemplo, estando a cargo de la presidencia de la Nación, me tocó mandarle intervención a Santiago del Estero, porque se habían producido desmanes, Sí. habían incendiado la Casa de Gobierno, entonces no quedaba más remedio.
Por cierto, que mandé el proyecto de ley para la intervención y había tal conformidad con esa medida que yo lo mandé a la mañana y a la tarde ya estaba sancionada la ley de intervención. Bueno. O sea que fue una responsabilidad, por supuesto, que le consulté al presidente que estaba en el exterior y me dijo que sí. ¿Qué recuerdo, sea mental, por alguna anécdota, por algún momento, o físico, se guarda de esa máxima responsabilidad? Bueno, sí, tenía la responsabilidad, pero yo tuve como regla no adoptar medidas que correspondían al presidente efectivo, ¿no? Claro. Al presidente. No me daba aires de que podía decidir cualquier cosa. En eso hay que ser muy prudente. Claro. La prudencia ha sido una de las reglas. Vea, a mí me guiaron, entre otras, dos reglas: la prudencia y la humildad. ¿No? Ningún cargo me dio a mí el derecho de ser soberbio. Al contrario, cuanto más arriba uno sube, tiene que ser más humilde. Y hablando de humildad, ¿de dónde nace ese consejo, esa enseñanza, ese aprendizaje? Bueno, los valores que nos dieron nuestros padres, ¿no? Nunca ser soberbio, nunca ponerse por arriba de otros, nunca aprovecharse de una situación predominante, ni por razones económicas, ni por razones políticas, ni por razones de estudio, por grados. Siempre hay que mantener la humildad. Alguien dijo que la humildad es uno de los factores o es uno de los elementos de la democracia social. La humildad. Sí. Es uno de los elementos fundamentales. Nadie puede ponerse por encima de otro en virtud de lo que sea. Y además, ese tipo de consejos no nacen cuando uno es adulto, sino que justamente uno lo aprende cuando es más chico, cuando es más joven, cuando va al colegio. Sí, son los valores familiares, porque la que tiene que darle valores en primer momento a los chicos es la familia. Tienen que marcarles el camino para que sean humildes, para que sean respetuosos. En ese tiempo, cuando yo era escolar, en primario, en la Escuela Sarmiento y después en la Escuela Nacional de Comercio, que eran por supuesto los dos colegios públicos, en ese tiempo existía el cuadro de honor. Y con los compañeros competíamos a ver quién podía figurar en el cuadro de honor. ¿Ah, sí? Sí, entonces eso también era un aliciente para estudiar más, para portarse mejor, Claro. porque el que tenía amonestaciones no iba a ir al cuadro de honor. Ese era un aliciente, lamentablemente se suprimió, porque dicen que es estigmatizante. ¿Cómo va a ser estigmatizante el mérito? Bajo ningún punto de vista. Por eso alguien habló en términos peyorativos del mérito, diciendo que no están de acuerdo con la meritocracia. No, la meritocracia de ningún modo. La meritocracia era el gobierno de los que más saben, pero no es ese el concepto del mérito. Claro. En la escuela, por lo menos, era el que más estudiaba, el que mejores notas tenía, el que mejor se comportaba. Y eso era un aliciente, no solo para nosotros, sino para nuestros padres. Claro. Que para ellos el orgullo era saber que su hijo está en el cuadro de honor del colegio. Son tal vez otros valores que se tenían en la época escolar, y hubo como un cambio de época y también en las distintas generaciones. Inclusive en el tratamiento, ¿no? Claro. En el trato hacia la otra. Padres. Claro. En la época esa nunca tuteábamos a nuestros padres. Claro, por supuesto. Entre otras cosas, ¿no? O sea que era un régimen distinto del que se tiene ahora. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se sostiene también, ¿no? la presencia con la familia, el poder compartir y al mismo tiempo tener tanta responsabilidad desde la política? Bueno, lamentablemente el político que se dedica, como me dediqué yo, mi hermano y muchos otros políticos,
significa un poco quitarle horas y cuidado a la familia, porque el que se dedica en serio Claro. tiene que estar permanentemente en reuniones, en sesiones, porque la política es eso. Hay que hacer honor a la representación popular, ¿no? Y hacer honor al cargo que el pueblo te dio también significa honrarlo, que es lo mismo también que honrar la vida, ¿no? Me acuerdo de la canción de Eladia Blasquez, Honrar la vida, Claro. que dice que es tener la virtud, la dignidad, no se puede permanecer indiferente frente a las injusticias, ¿no? Eso es un sello de identidad. Entonces, yo creo que ese es un factor muy, muy importante, ¿no? Honrar los cargos, porque el que quiere hacer política y se presenta para ocupar un cargo, tiene que responder a la gente que lo ha votado, tiene que responder al pueblo, porque si no está traicionando el mandato. Tal vez hay muchos legisladores, muchas personas vinculadas a la política que lo tienen a usted como un referente. Hoy en día, ¿a usted le siguen pidiendo consejos? Sí, cuando tienen problemas parlamentarios, no consejos políticos, sino Claro. los problemas parlamentarios, porque yo cuando llegué al Senado, y siguiendo la costumbre mía, cuando ocupo un lugar, me preparo. Claro. Yo empecé a buscar libros sobre derecho parlamentario, que no los había. Únicamente los tratadistas de derecho constitucional le dedicaban un capítulo al derecho parlamentario, había pocos trabajos, el doctor Gentile fue uno de los primeros que escribió sobre el tema. Y yo cuando dejé de estar en el Senado, cuando salí, por consejo de algunos asesores, me pidieron que escriba algo sobre mis experiencias. Claro. Y cuando estuve escribiendo sobre eso, digo, bueno, me entusiasmé, esto le tengo que dar un rigor científico, y decidí hacerlo como tesis doctoral, ¿no? Entonces lo estudié a fondo, el proceso parlamentario en el orden nacional, en el orden internacional, vi cómo funcionaba en otros países, cómo funcionan las legislaturas provinciales, y así hice, después de 4 años de investigación, presenté mi tesis doctoral en la Universidad de Córdoba, que es donde me había recibido de abogado. ¿Y se acuerda qué puntaje sacó en aquel momento? 10 sobresaliente y con recomendación de publicación. Impresionante. Lo que llamaba la atención es que yo me recibí en el año 1963 y la presenté a mi tesis doctoral en el 2011. O sea, 48 años después de haberme recibido. Normalmente la tesis doctoral la presentan los que siguen, los profesores, los que se reciben y siguen en la facultad, los que están cerca de la facultad, claro, o los profesores, los que enseñan. Yo estaba en lo político, claro, pero lo político me permitió acumular experiencia que yo lo sentí como un deber moral tratar de enseñar algo que yo había aprendido en el proceso parlamentario, de tener el privilegio de haber estado en el Parlamento. Es toda una decisión igual, ¿no? Presentarla, claro, después de más de 40 años, y ese momento lo recuerda. Sí, claro, porque yo decía, yo estaba seguro de lo que yo había escrito, pero yo digo, 48 años después, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. Frente a un tribunal de tesis, claro, ¿no? Muy prestigioso. Estaba el doctor Badene, estaba el doctor Gentile, que como dijo era uno de los primeros que escribió sobre derecho parlamentario, y el doctor Barrera Buteler, que es un profesor profesor de la Universidad de Córdoba, actualmente es decano de la Facultad de Derecho de Córdoba. Era un tribunal exigente. Y además, usted terminó o estuvo a punto de terminar la carrera cuando era muy joven
y después presenta la tesis ya con una familia conformada, en otro contexto familia, totalmente sí, diferente. Después de haber ejercido 20 años la profesión. Claro. O sea que me costó un poco, pero bueno, yo tenía la idea desde hacía mucho tiempo, yo tengo que hacer una tesis doctoral, y ahí se me presentó la oportunidad. Claro. Y además yo me sentía moralmente obligado a enseñar, dado que se me había dado la posibilidad de aprender. Claro. En el ejercicio de una tarea tan noble, tan honrosa como es ser legislador, representando a una provincia y representando también a la nación. Totalmente. ¿Muchos libros escritos por parte? ¿Se acuerda cuántos? Varios, pero digamos, la Derecho Procesal Parlamentario, porque yo encaré el proceso parlamentario desde el punto de vista del Parlamento, el movimiento y sus protagonistas. Todos los que participan en el proceso parlamentario, desde el ciudadano a través del derecho de petición, en las audiencias, después los legisladores, los bloques parlamentarios, las comisiones, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las relaciones con la prensa, ¿no? Todos esos aspectos están tomados en ese libro, por eso inventé un poco la denominación de Derecho Procesal Parlamentario, es decir, ver cómo se mueve el Parlamento. Claro. Ese es uno. Después escribí también un libro sobre los derechos de la mujer, porque cuando estuve en la Unión Interparlamentaria, que se reúnen los parlamentos de todo el mundo, sí, había un folletito que decía Pasaporte a la Igualdad y estaba la Convención sobre los Derechos de la Mujer, en fin. Y yo pensé, le podemos agregar cosas. Entonces de ahí empecé a agregar cómo eran los derechos en materia laboral, en materia electoral, en materia de ocupar cargos. Entonces de ahí salió los derechos de la mujer. Después escribí últimamente, el último fue Crónicas de la Convención Constituyente, donde cuento cómo fue la convención, cómo funcionó, cómo fueron tratados los temas sintéticamente, claro, lo que expresaron los principales expositores, cómo fueron las votaciones, los proyectos presentados. Entonces, el que quiera saber cómo fue la convención, lo puede encontrar una síntesis en ese libro, Crónicas de la Convención Constituyente de 1994, que contiene además muchas anécdotas, ¿no? Eso le iba a decir. Porque claro, la verdad es que esa convención, la más numerosa de todas, la más democrática de todas, la más legítima de todas, había políticos que habían tenido enfrentamientos en el pasado y todavía quedaban algunas reyertas a dirimir. sí, Entonces había algunos roces, pero también había que mostrar el rostro humano, claro, ¿no? Porque por ahí se buscaban, había algunas chicanas, entonces yo hice un capítulo con lo que eran anécdotas de la Convención Nacional Constituyente. ¿Cuál es para usted la que más recuerda o la que más resalta? Hubo muchas, ¿no? Hubo alguno que quería criticarlo al doctor Alfonsín, que era convencional, sí, señor, y hizo referencia a los discursos que daba Alfonsín, qué sé yo, contraponiendo a lo que decía su gobierno, y el doctor Alfonsín lo tomó con humor y dijo, un médico por allá, por favor, claro, como decían los discursos. Después el convencional Aldo Rico dijo, en la primera vez que dirigió la palabra en la convención, que él no estaba como abogado ni como constitucionalista, sino como un soldado que tenía la cara pintada para votar en contra de la reforma constitucional. Fuerte. Sí. Después había varias. El doctor, lo que no había en otra convención, un padre y un hijo. Estaba Antonio Cafiero padre y Juan Pablo Cafiero hijo en distintos bloques. En distintos Antonio bloques. Cafiero en el justicialista
y Juan Pablo Cafiero en el Frente Grande. Claro. Y había pullas. Entre ellos. En el Frente Grande, Claro. y el Frente Grande había algunos que habían sido peronistas. Estaba, por ejemplo, Aullero, que alguien le dijo, estaba hablando, en fin, no bien de la reforma, en fin, Sí. y le dijo, pero ¿cómo podés decir eso? Acordate cuando en los palcos cantabas con nosotros, Perón, Perón, qué grande sos. Claro. Ahora te fuiste. Bueno, viene esto a cuento porque una vez estaba hablando casualmente Aullero, Sí. y estaba presidiendo Mestre, y le dice Mestre, le pide una interrupción el convencional Cafiero. Sí. Entonces le pregunta a Aullero, ¿cuál Cafiero? Claro. Entonces de la bancada peronista gritaron todos, el bueno, el bueno. Mestre no dudó en darle la palabra a Antonio Cafiero, no al hijo. No al hijo, claro. Sí. Bueno, cosas de esas hay a montones. Bueno, pero había lugar también un poco para humanizar un poco lo que claro, era... por eso yo digo, esa era la cara humana, ¿no? Y que servía para disipar un poco la catarsis que iban a hacer de enfrentamientos anteriores, ¿no? ¿A veces lo piensa? Que usted fue el único presidente dentro de lo que fue la democracia en ser parte de esta convención tan importante. Yo digo, de todos los cargos que me tocó desempeñar por mandato del pueblo, para mí el más honroso fue la presidencia de la Comisión Constituyente, porque era ni más ni menos que establecer las normas fundamentales para la convivencia democrática de la sociedad, la estructura del gobierno, ¿no? Y 305 convencionales, no solo presidir, sino que llevarlos a que esa convención sea aprobada por unanimidad, ¿no? Que las reformas fueran aprobadas por unanimidad, porque hasta los que fueron a votar en contra de las reformas, como relataba recién, Sí. de Aldo Rico y otros bloques, varios bloques minoritarios, al último terminaron votando por la aprobación. Por eso fue por unanimidad, lo cual revela que tuvieron un gesto democrático, claro, aceptando las reglas de la mayoría. La mayoría, que eran radicales y peronistas, que habían impulsado el proceso de reforma, habían votado esas normas y los opositores las aceptaron porque era la mayoría. O sea, claro, que también fue un gesto democrático. No solo fue democrática en la elección de los convencionales, en el funcionamiento de la convención, sino también en el momento de la votación, así como también en el juramento. Fueron todos a jurarla, lo que no pasó en las últimas convenciones constituyentes, ni en la del 57, ni en la del 49, ni en otras anteriores, donde hubo retiros masivos de convencionales. Y cuando lo ve a veces por televisión, cuando analiza, ¿no?, cómo está el Congreso, ¿qué siente de la política actualmente? Bueno, siento que es diferente, ¿no? Algunos toman la política como el Congreso como una forma de enfrentarse, el destrato, ¿no? El trato descortés. ¿No le gusta eso? Eso no me gusta, porque además hay normas de convivencia que no se pueden desconocer. Al contrario, tiene que reconocerlas más cuando está representando al pueblo. Hay normas de convivencia. Y además hay normas de cortesía parlamentaria que viene de viejos parlamentos, como el Parlamento inglés. Hay normas de cortesía y los reglamentos impiden el destrato, impiden adjudicar a otro legislador que tengan otros propósitos, que sea el de sancionar leyes o el de ejercer el control. Eso está prohibido. Claro. Y el cuerpo los puede sancionar. Bueno, muchas veces se pasa por arriba, se pasa por alto eso, ¿no? Yo cuando escribí el libro, cuando escribí mi tesis doctoral, yo establezco varios principios del derecho parlamentario, entre ellos la autonomía de voluntad, la igualdad entre las cámaras y entre los legisladores, la oralidad,
¿no? Porque la palabra parlamento significa hablar. Hablar, claro. Y como decía uno de los precursores de la materia, Bentham, un filósofo inglés que escribió Manual de Tácticas Parlamentarias, el que lee sus intervenciones no va a cambiar de idea. Claro. No escucha lo que dicen los otros porque él ya tiene su idea escrita. Lo único que hace es amplificar lo que ha escrito él o lo que le ha escrito otra persona. Claro, el concepto. Entonces, por eso uno de los principios de la oralidad, la publicidad. O sea, ya no hay sesiones secretas, no puede haberlas. Cuando yo me incorporé, había sesiones secretas para dar los acuerdos o en los juicios políticos, ¿no? Ahora todo es público. También la formalidad, o sea, en el proceso parlamentario los legisladores no hacen lo que quieren, sino lo que marca el reglamento. Claro. No pueden hablar cuando quieren, tienen que respetar las horas, los horarios de inicio de sesión, los horarios que marca el reglamento para hablar. Claro. O sea, es un proceso formal. Algunos otros autores hablan del orden, ¿no? El principio de orden. Yo le llamé de formalidad, ¿no? Porque los proyectos tienen que presentar por escrito, cómo son las mociones que tienen que hacer de viva voz desde las bancas. Claro. O sea, hay normas que se tienen que cumplir, lo cual ayuda también a mantener la igualdad de todos. El presidente tiene la obligación de tratar igualitariamente a todos los legisladores. ¿Está escribiendo algo actualmente? Acabo de escribir un libro sobre la vida y obra de mi hermano, el expresidente. Carlos Menem. Sí. ¿Qué nos puede Bueno, escribí desde que vivíamos en familia, cómo entró en la política, cómo luchó en la política, los tiempos vividos cuando fue gobernador de La Rioja 3 veces, los tiempos vividos en la cárcel, estuvo 15 años, 5 años por el régimen militar, con libertad vigilada, cuando lo mandaron a la prisión militar de Magdalena, después a Tandil, después a Las Lomitas. Bueno, cuento muchos aspectos de eso que es interesante, yo creo, ¿no? Saber, también cuento cómo era nuestra familia, Claro. cómo se formó, los valores que tenemos en la familia y cómo su lucha política lo llevó a ser gobernador y presidente de la nación. Y ahora, hablando de familia y de política, lo tiene a su hijo Martín Menem, Sí. recientemente reelecto. Sí. ¿Qué le genera eso a usted? Bueno, por supuesto el orgullo del padre. Martín entró tarde en la política, no es que él viene de la industria. Y en el año 2019, más o menos al mismo tiempo que entró Milei, Disculpe, ¿eh? Vengo a interrumpir la entrevista. En vivo. están grabando. ¿Y sí? Porque están grabando. Señor presidente, ¿cómo le va? Parte de la sorpresa. Bueno, Por bueno, favor, siéntese. ¿Hay alguna otra banqueta? Aquí, esta es para usted. Bueno, él entró en la política, el pueblo lo eligió primero diputado provincial, después diputado nacional, apoyando a la Libertad Avanza, y luego acá lo nombran presidente de la Cámara y fue reelegido ayer. Lo cual a mí, por supuesto, me llena de satisfacción, de orgullo, no por ocupar el cargo de presidente, sino por la forma en que conduce las sesiones. Apegado al reglamento, respetando a los legisladores, el estilo que yo mantuve cuando estuve al cargo del Senado, ¿no? Bueno, bienvenido, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Por favor, es un placer para nosotros. Bueno, lo tiene aquí a su padre, un referente para muchos políticos dentro de la Cámara de Diputados y del Congreso. No sé qué te genera la imagen de él. No, más allá del vínculo padre-hijo, genera admiración por el lugar donde atravieso acá en la Cámara, es la referencia de todos los parlamentarios. Ayer me contaban una historia que
no me acuerdo en qué tema estaban trabajando en el Senado, creo que en el digesto. Ah, el digesto. Y justo había una presentación en el Senado, pero al mismo tiempo había sesión en la Cámara de Diputados. Y se fueron todos los parlamentarios y estaba enojado el presidente de la Cámara, pues no quedó ningún parlamentario en la Cámara que querían estar, pues era como, no había nada escrito, digamos, o muy poco escrito en términos de derecho procesal parlamentario cuando el doctor presentaba el trabajo que había hecho, y parece que se vació la sesión de parlamentarios y bueno, se armó un poco de lío. Querían el que le gusta el derecho parlamentario, claro. más. El tema del digesto, había entrado, yo era senador, había entrado un proyecto de diputados que era bastante incompleto. Entonces, yo sistematicé, en base a un trabajo que había hecho el doctor Dromi, yo sistematicé cómo tenía que ser un digesto porque teníamos muchísimas leyes que ya habían perdido vigencia. Entonces sistematicé cómo ubicarlas dentro del digesto para que sea más fácil el manejo de las leyes. Claro. Para el ciudadano y también para los jueces y para los legisladores, porque por ahí podían presentar un proyecto que ya estaba en ese cúmulo de leyes que habían sancionado, y que en los comienzos del derecho parlamentario, que yo hice referencia cuando me dieron el premio Alberdi, a que yo me guiaba mucho por los clásicos, de donde nació el derecho parlamentario, que era en el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, siglos XVIII y XIX, donde criticaban la multiplicidad de leyes, porque decían, hay leyes buenas y leyes malas. Entonces el ciudadano se acostumbra a no respetar ni las malas ni las buenas. Claro. Y bueno, también los consejos a los legisladores de que las leyes no tienen que ser voluminosas, ¿no? Que tienen que ser precisas en el vocabulario, que se tienen que pesar, decía Bentham, como se pesan los diamantes, con esa presión, porque las leyes, en definitiva, son palabras, y de esas palabras depende la vida, el honor de los ciudadanos, la vida, el honor, la libertad de los ciudadanos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las palabras de la ley. Bueno, presidente, recién hablábamos aquí con su padre, con el señor Eduardo Menem, respecto a lo que tenía que ver con la política y la familia. Digo, llevándolo a una situación de domingo. Partido de River, ¿hay sillón completo? Y tenemos, en el fútbol coincidimos al 100%. 100%. En política tenemos algunas miradas distintas en algunos temas. O sea, el objetivo es siempre el mismo, por ahí diferimos en el camino. Claro. La manera, el estilo, bueno, la vida, todo. No, creo que no hay dos personas que piensen lo mismo políticamente. En eso yo tenía también algunas discrepancias con mi hermano. Bien, yo apoyaba las políticas fundamentales, por ahí en algunas cosas no estaba de acuerdo. Pero le respetaba porque era el presidente, por supuesto, además de hermano. Pero se trata de eso, ¿no? Digo, de la diferencia, pero con respeto. Con respeto, ¿no? Vea, yo en los 10 años de presidencia de mi hermano, nunca entré a su despacho sin hacerme anunciar previamente. Yo podía tener el picaporte libre, pero nunca entré sin hacerme anunciar. Era un principio de respeto. Como él me respetaba en mi función de legislador, ¿no? Yo me guiaba, tenía mi blog, tenía mis ideas. A veces se quejaba de algunas leyes que salían, no le gustaban, y le digo, bueno, es el otro poder del Estado que lo tiene que respetar. Claro. Si no te gustan, tenés el derecho de vetar. Como veto alguna ley que yo hice, no toda la ley, sino algunos artículos, entre ellos la ley que fue original, yo fui autor de la ley que establece el estatuto y el escalafón del personal legislativo. Ahí, por consejo de algún ministro, vetó un par de artículos, pero lo mismo se promulgó, y creo que fue un avance muy grande en los derechos del personal legislativo. Me da cierta curiosidad pensar, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados hoy, pero de niño. Digo,
¿mostraba interés cuando empezó en la adolescencia? Sí, claro. Yo tengo una foto de él sacado en la bandeja, en la primera bandeja, presenciando una sesión donde yo estaba. Él había vino muchas veces, pero hay una foto que él está en la soledad de ahí de la galería, Sí. viendo la sesión, con cara de aburrido, pero estaba ahí. Bueno, por lo menos el interés. Sí, creo que mi único deseo cuando me toca o empiezo con un poco la vida política, hace muy poquito, era trabajar para que la situación de la Argentina mejore. Me tocó el poder legislativo, no lo elegí, Claro. como cuando te invitan a jugar al fútbol. Me pusieron donde Donde tal vez falta en un otra huevo. posición estaría más cómodo, pero bueno, Claro. me toca es como que me mandaron a atajar penales en una cancha con barro, difícil, ¿viste? Es Bueno, complicado. pero cuando el no es mi director, función, pero bueno, cuando el director técnico confía que Hay te que- puede poner en cualquier posición, es por algo. hay que jugar. Es una posición, la verdad, bastante de muchísima responsabilidad. Estoy honrado, agradecido, eso sin dudas. Pero no estoy cómodo, es difícil. Todos los días es un desafío nuevo, pero bueno, se le gana con paciencia y con muchas horas de trabajo. Lo que yo siempre digo ahí, tuviste suerte con este año, que salieron muchas cosas bien. Y yo repito lo mismo. Venimos ayudando a la suerte 14 horas por día hace 40 años. Claro. O sea, la suerte uno tiene que acompañarla con esfuerzo. Y eso, el ejemplo es él, que yo me he perdido muchas cosas de niño, por mi padre estar abocado a su trabajo, que creo que es cultural. Yo soy nieto de inmigrantes, mi abuelo era inmigrante, y los inmigrantes venían a trabajar, no sabían hacer otra cosa. Bueno, de eso lo heredamos de alguna manera, trabajar, poco descanso, mucho trabajo. Eduardo, en algún momento de la entrevista hablaba de la humildad. Sí. Y bueno, el otro día escuchaba el discurso del presidente Martín Menem cuando hablaba de que iba a tratar de seguir aprendiendo todo el tiempo para ser un presidente o estar en un Claro. cargo y ser digno. Digo, ¿eso es parte también de esos valores? Por supuesto. Como decía, la humildad es uno de los valores de la democracia, ¿no? Nadie se tiene que sentir por encima de otro porque ocupa un cargo o porque tiene un predominio económico o porque tenga título universitario, ¿no? Todos deben actuar con humildad. Eso yo lo aprendí de nuestros padres. Mi padre era estricto en eso. Nada de soberbia, la humildad. Entonces, yo creo que es una regla que todos deberíamos respetar, ¿no? Por más que tenga un predominio en materia política, en materia económica, en materia cultural, ¿no? Todos tenemos que ser muy prudentes en el manejo de esos temas, por más poder que tenga. Ahora, a él le toca dirigir una Cámara mucho más compleja que la que me tocó a mí. Claro. Primero porque el Senado en ese tiempo era más tranquilo, ¿no? No quita que haya habido muchos enfrentamientos, pero eran más pacíficos y eran menos bloques. Ahora, con la cantidad de bloques que hay y la forma en que se sesiona, es muy difícil. Pasan horas tratando cuestiones de privilegio, por ejemplo. Es un abuso. Bueno, hay muchas cosas tendría que criticar, pero no lo voy a hacer ahora. Hay algo que hay que corregir. Las cuestiones de privilegio, en ninguna manera, más del 99% no son privilegios afectados. O sea, pues, me parece que no tiene nada que ver con el reglamento, pero los usos y costumbres han marcado que sea así. Creo que es una cuenta pendiente de esta Cámara trabajar en modificar el reglamento y cuestiones de privilegio, la verdad, las utilizan, creo que en general, los miembros de la Cámara para hacer política. La verdad, no hay afectados privilegios, pero son los 5 minutos de expresión. De expresión, Claro. de exposición. Que no está mal la expresión, porque esto es libre para el Parlamento, para hablar y para expresarse. Pero creo que hay un abuso ahí del reglamento. Vamos a ver si lo podemos modificar el año que viene, de la Comisión de Peticiones por el Reglamento, que está en la presidencia de la licenciada Los Penatos, que conoce mucho, así que le hemos encargado que trabaje y seguramente
a un Sí, asesor habló conmigo. ad honorem, Sí. va a tener, Sí. por el reglamento creo que es la vida misma Con mucho gusto. en la previa del tratamiento de todo lo que pasa en esta Cámara, el tratamiento de las leyes. Creo que una cuenta pendiente, modificar el reglamento para que las sesiones se venga a trabajar sobre las leyes y no a hacer política en las sesiones. Eduardo, muchísimas gracias por habernos brindado esta entrevista. Le agradecemos a usted también, señor presidente de la Cámara de Diputados, por haber venido. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y aprovecho para saludar a todo el personal de este canal y a todos los que ven este programa. Yo lo veo a veces, ¿no? Así que es interesante escuchar lo que se transmite por este canal, así que los felicito al personal y a los que están dirigiendo el canal y a todos los trabajadores, que todos somos útiles, todos son útiles, ¿no? Totalmente. Yo siempre, cuando agradezco, cuando estaba en la presidencia del Senado, desde el que sirve café, el que limpia el recinto, todos, hay que agradecerles a todos, porque todos prestan un servicio de acuerdo a sus condiciones, a sus capacidades, ¿no? Todos sirven a la causa, así que yo los quiero felicitar a todos. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente, también por haber tenido la amabilidad de acercarse aquí a esta entrevista. Y Fue una sorpresa. Una sorpresa. Yo no sabía. Y bueno, si le dijeron, contábamos... Claro, Sí, va a tener que ser sorpresa. Comparto tu palabra en el agradecimiento. Todos somos útiles en el engranaje del Poder Legislativo, en cada función, así que gracias a todos Gracias por a el los trabajo dos. que hacen. Gracias a los dos. Cerramos de esta manera este bajo recinto especial, distinto. Gracias por haber estado del otro lado.